soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Se me ha hecho un poco tarde, que soy una ama de casa siempre acelerada. Hoy os voy a hablar sobre... El otro día hablé de las clases de Vasily Kandinsky. Hoy os voy a hablar de las clases de Paul Klee. La verdad es que he elegido los que me gustan. Es decir, espaciotemporalmente voy a ubicaros un poquito. Estamos en la Bauhaus de Weimar. La Bauhaus es un crisol, no sé cómo decir, pero que también había otros crisoles en la misma época que han sido menos publicitados. Hay una sensibilidad común de que se ha de hacer arte a través del diseño, que ellos son los generadores de diseño, para que la industria pueda rodearnos de objetos bellos, aparte de que la tecnología pueda redimir al hombre a través de la máquina y del conocimiento y pueda llevar una vida digna, para que todo el mundo pueda estar rodeado de objetos bellos por poco tiempo. Ya sabéis que hay el Art and Craft de Morris, que está en Inglaterra, que triunfa, va en contra ¿cómo se diría?, del concepto de revolución industrial, donde los hombres están entristecidos. Entonces estimula la artesanía, el que estemos rodeados de artesanía, pero eso requiere tanta hora que es carísimo, y justamente es lo que quería Morris en el Art and Craft, como he contado, es que todo el mundo, los pobres, estuvieran rodeados de objetos bellos, pero es imposible porque esos objetos de artesanía requieren muchísimas horas de trabajo y los artesanos tienen que vivir. Bueno, todo eso pasa a través de Bélgica. Entonces, esta Bauhaus, la Bauhaus realmente es un resumen de Alemania, porque ya sabéis que después de la Primera Guerra Mundial está la República de Weimar, que es una democracia muy débil, porque en el Tratado de Versalles le han atornillado, le han humillado y le hacen pagar unas cantidades de dinero que hacen que emerja el nazismo. No se dan cuenta que necesitan, para que toda una gente progresista y toda una sociedad pueda reconstruirse, esas cláusulas tan leoninas económicamente hacen que emerja una extrema derecha en el año 33. Pero bueno, hay una Bauhaus de Weimar que es como lírica, donde no hay profesores y alumnos, sino que se ha fusionado con una anterior escuela de arte que la lleva un belga, un arquitecto belga que no me acuerdo cómo se llama. Este señor es un artista maravilloso que ha trabajado en Alemania, pero cuando estalla la Primera Guerra Mundial es declarado, como es belga, pues persona non grata y tiene que salir corriendo, por decirlo de alguna forma. Él llevaba toda su vida trabajando ahí, la dirigió, la construyó, y es una escuela preciosísima. Y esa es la primera escuela de Weimar. Entonces, los alemanes están, tras el Tratado de Versalles, con un contexto y una coyuntura muy vulnerable, por decirlo de alguna forma. Hay una inflación espantosa y resulta que se van a Weimar porque Berlín, que es un lugar culturalmente de una grandísima tradición, en estos momentos es un lugar peligrosísimo, donde hay bandas armadas, donde puedes ir por la calle, te pueden pegar un tiro. Bueno, es un lugar muy muy conflictivo. Entonces se van a una ciudadcita de provincias como es Weimar, pero resulta que Weimar, aunque es un lugar tranquilo, pacífico, por decirlo de alguna manera, tiene una trayectoria cultural de Goethe, Schiller, Liszt, bueno, y tanto, porque si no voy a ocupar todo el tiempo. Entonces la hacen allí porque ya tiene una trayectoria cultural, es un sitio apacible, tranquilo, donde los estudiantes pueden hacer sus fiestas, donde pueden concentrarse, etc. He de deciros que Gropius tiene que luchar, que es el que se hace cargo. Gropius antes, estoy ubicando espaciotemporalmente, Gropius antes ha estado trabajando. Gropius es de una familia burguesa, el que va a hacer la Bauhaus, el que la va a gestionar en la primera etapa de Weimar, y después va a seguir en Dessau, va a construir el edificio, va a hacer unos huertos, etcétera, etcétera, porque hay muchísima pobreza, hay muchísima miseria. Él quiere garantizar una comida gratuita a sus estudiantes para que no les pase nada, no tengan tuberculosis ni enfermedades, porque hay muchísima gente valiosa, pero que son pobres. Entonces saben que son la élite, hacen unos exámenes de acceso que son durísimos, y entonces quiere que esa gente valiosa con poco dinero tenga una comida al día para poder trabajar, por lo menos, y le cuesta bastante trabajo, porque hace reuniones también con los patricios de la ciudad prometiéndole honores, etcétera, etcétera, y para conseguir que esa gente pues donen un dinerito para que estos chavales puedan sobrevivir. Ay, ¿por dónde voy yo? Bueno, sí, Gropius ha trabajado antes. Gropius es de una familia de la alta burguesía berlinesa, tiene una
abuelo que ha sido arquitecto, un padre arquitecto, un tío. El abuelo ha creado una escuela de arte, ha sido director de la escuela de arte, la ha construido también. Su tío lleva una editorial, su padre es arquitecto, en fin, una familia muy pija, hay que decir, no eran multimillonarios, pero era de familia bien. Entonces este señor, cuando unifica la escuela de arte y oficios con la escuela de bellas artes, y lo hace del señor este belga que ha habido, pero él antes, con anterioridad, ha trabajado con Peter Behrens. Peter Behrens primero es arquitecto, pero primero quería ser artista, pero bueno, después se hace arquitecto y trabaja como arquitecto. Entonces lo contrata en la EG, que era la empresa más cañera del momento, y entonces Gropius está recién acabado su carrera y necesita experiencia. Entonces la AEG le deja en sus manos, estoy hablando a principios de siglo, antes de la Primera Guerra Mundial, la AEG le deja en sus manos todo el diseño de todo, del logo, del edificio de la AEG, de los talleres, todo, hasta los objetos de la AEG, de todo lo que fabrican, desde ventiladores. No sabéis que muchas de las cosas que veis cotidianamente provienen de ahí. Entonces están trabajando como ayudantes, como arquitectos, digamos, recién licenciados, por decirlo de alguna forma. Están trabajando, no Peter Behrens, que es genio también, sino están trabajando codo con codo Le Corbusier, Gropius y Mies van der Rohe. O sea, tres monstruos con un monstruo. Entonces, él coge ahí experiencias de lo que ha de ser el diseño industrial, etcétera, etcétera. Y él ambiciona tener un sitio, una escuela donde se pueda estimular las artes y pueda servir también para generar objetos bellos a poco precio para que toda la sociedad pueda disfrutar de ellos, y Alemania puede ser también un lugar competitivo, y lo consiguen, lo consiguen antes de la Primera Guerra Mundial. Por eso también se tiran para ello, independientemente de todo, porque una Inglaterra ya ha dejado, antes de la Primera Guerra Mundial, ha dejado de ser la primera potencia, etcétera, etcétera. Y las tensiones venían ya del siglo XIX, las tiras y aflojas, no van a permitir que Alemania crezca de esa manera. Pero bueno, a eso no vamos a entrar. Bueno, entonces Gropius llega un momento que se independiza. Antes de la Primera Guerra Mundial tiene un despacho, y entonces en este despacho, ¿qué es lo que iba yo a decir? Sí, trabaja para una fábrica. Aparte de admitir encargos y proyectos, trabaja para una fábrica de moldes de zapatos. Y entonces allí también le dan carta blanca para que haga esa fábrica, la diseñe y tal. Y entonces el primer trabajo que tiene él, interesantísimo, el primer proyecto en serio como arquitecto con mayúscula, es esa fábrica de hormas de zapatos. Después hace la Bauhaus, la segunda parte de la Bauhaus, que es la Bauhaus de Dessau, en la que él ya no es director, pero tiene también un poder muy importante. Hace el proyecto en Dessau, el proyecto del edificio, que sigue hoy, sigue siendo una escuela de diseño, y después de su, ¿cómo se dice?, de su herencia personal, compra unos campos para asegurar, además, o sea, consigue otra vez que en Dessau los patricios del lugar le puedan financiar parte de la comida, y después de su bolsillo compra campos para conseguir que estos alumnos pobres puedan comer al día una serie de verduras y una serie de cosas que no tengan enfermedades ni se les pongan malos, porque en aquella época en Alemania tampoco está muy bollante, siendo un lugar. Es decir, que Gropius, durante la Guerra Mundial, o sea, cuando él llega director de la Bauhaus, que es una escuela statalische, Bauhaus significa casa en construcción, él ya tiene una trayectoria, o sea, aunque no lleva muchísimos años trabajando, lleva unos años ya que ya es conocido, ya ha hecho proyectos. Él es partidario de unas casas prefabricadas, hay como una feria donde él va. Él es partidario de unas casas que se construyen rápido, que ahora son muy habituales, que son prefabricadas, se pueden construir en poco tiempo y además son muy baratas, porque claro, implican muchísimo menos mano de obra. ¿Qué iba yo a deciros más de Gropius? Pues que cuando va a la guerra como voluntario, porque ya es mayorcito, pues le dan, lo condecoran con la Cruz de Hierro, es gravemente herido, es una persona muy valiosa, tiene una fuerza de voluntad bestial, y él cuando lleva a su grupo, porque es oficial, mueren casi todos y él no muere, pero viene muy herido, en fin, es muy luchador, es buen gestor y bueno, y es un arquitecto maravilloso, y sobre todo es muy moderno para las cosas que hacen. Bueno, vámonos a por clic, se me echa el tiempo encima. Es de deciros
que cuando llega Paul Klee, realmente Gropius ha contratado en la primera Bauhaus, la Bauhaus de Weimar, donde él es director, ha contratado, uno de los que ha contratado ha sido Johannes Sitten. Johannes Sitten se lo recomienda a su mujer, que es Alma Mahler, que ha sido la mujer de Mahler y después es mujer de otros más, pero que es una artista también, y le dice, oye, contrata a este tío que está en Viena, es suizo, pero es un elemento fantástico, muy inteligente y muy buen artista. Pero cuando lo contrata, resulta que es más deísta y Johannes Sitten, que os hablé el otro día de él, que a mí me parece genial. Él genera una rueda de color. Bueno, he de decir una cosa, Paul Klee, la rueda de color que tiene muchísimas semejanzas con la rueda de color de, ¿cómo se llama?, de Goethe. Goethe, ya sabéis que ellos tienen también un coletazo, los germanófilos del romanticismo. Ellos son los primeros románticos que hay en Europa, la Sturm und Drang. Ellos son, primero está el idealismo y luego la Sturm und Drang a finales del 18 y principios del 19. Entonces, como Goethe, Paul Klee pues tiene su jardincito, coge hojas secas, las pone en láminas. Él genera también, tiene muchísimas influencias de su rueda de color. Bueno, íbamos por ítem. Vamos a ver. Ítem también tiene su propio. Entonces, Alma Mahler, cuando va a ver a visitar a la Bauhaus, dice, como todos estos zoroástricos eran vegetarianos, eran crudívoros. Bueno, no eran crudívoros, porque también tomaban verdura de vida, hacían como un puré de verdura todos los días. Claro, como no sabe nada y no quieren echarle sal, pues le echan ajo y olían todo a ajo. Y decía ella, como muchísimos alumnos se van con Johannes Sitten, se hace también vegetariano, él va vestido zoroástrico, con la cabeza afeitada, se pincha de vez en cuando para que le salga sangre y para purificarse, y dice ella, madre mía, si lo llevo ya sabes, este tío. Vale. Y bueno, resulta que olían todo a ajo, olía la escuela a ajo. Y bueno, resulta que Paul Klee, este Johannes Sitten no es partidario. Gropius quiere formar individuos que puedan ir a la industria, formar artistas que puedan ir a la industria y generar objetos bellos, baratos, como he dicho. Esta primera parte, que funcionan como gremios medievales, no hay profesores y alumnos, sino maestros y aprendices. Y entonces la segunda parte, que es la de Dessau, es más de diseño, es donde emerge el diseño con fuerza. Y la tercera, la de Mies van der Rohe, es una escuela de arquitectura. Pero realmente, aunque los tres son arquitectos, los tres directores, sin embargo, contratan muchos artistas. Y bueno, Johannes Sitten, que vamos por allí, él dice que él es partidario de formar ¿cómo se llama?, artistas, y después cada uno que haga de mangas capirotes, que cada uno decida cuál va a ser su destino, si quiere trabajar para la industria, si quieren pintar, si quieren ser escultor, si quieren hacer diseño de tejido, si quieren hacer muebles, o sea, que cada uno decida cuál va a ser su destino, no que de entrada se condicione al individuo para formarlo. Bueno, y entonces él en sus clases estimula muchísimo, ¿cómo se dice?, el que los alumnos aprendan de manera intuitiva el color y aprendan. Él inventa el Workhus Item, el Workhus, que es un curso que después copian todas las facultades de Bellas Artes, en el cual hacen un rodaje de 6 meses a todo el que entra, que ha pasado primeramente un cribado artístico, porque ellos saben que son la élite, que van a pasar a la historia, y entonces ha pasado un cribado de muchísima gente porque todo el mundo quería ir allí. Y entonces hace un curso de 6 meses en el cual pone en contacto a los chicos y a las chicas, porque hay de los dos sexos, para que utilicen el metal, utilicen la vidriera, utilicen la escultura, la pintura, etcétera, y después la fotografía, como Hollinaje un poquito más tarde. Pero él entra en colisión con el director Walter Gropius. Entonces llega un momento en que se pelean tanto, porque uno es partidario de que trabajen solamente para hacer cosas para la industria y el otro es partidario de hacer artistas y que cada uno haga lo que le dé la gana con su vida. Llega un momento en que chocan y entonces este se larga, el más deísta se larga, y entra Paul Klee, que es del que quiero hablar esta vez. A ver si alguna vez hablo. Resulta que Paul Klee es suizo, hijo de una madre de Basilea, que se enamora de un violinista, de un profesor, y entonces este profesor se va a Suiza y él nace en Suiza, pero él está muchísimo tiempo en Alemania y él, viene también Wassily Kandinsky. Entonces los dos son muy amigos porque se conocen con anterioridad de la vanguardia de Blauer Reiter, que es el jinete azul. Y después en la Bauhaus hacen otro grupo que es también Wassily Kandinsky, Paul Klee y dos más,
Feininger y no me acuerdo quién más, y que exponen juntos, exponen hasta en Estados Unidos en 1924, que se llama De Blau Beef o algo así, que es los 5 azules o los 4 azules, no sé, no me acuerdo cómo era 4 en alemán, de Blau Vier. Que me perdonen los alemanes, creo que es 4, es Eins, zwei, de Blaus Vier. Ay, no me salía. Bueno, entonces el problema es que este señor es muy introvertido. Este señor, en 1920, ya salen 3 monografías sobre él. Esta persona ha trabajado, aunque no era del grupo de Blau Reiter, era muy amigo de ellos, muy amigo de Kandinsky, porque él está en Múnich. Él está un tiempo en una facultad de Bellas Artes, pero lo deja y está trabajando y trabajando. Se casa con una pianista, él es violinista y es un virtuoso. Con 11 años toca, porque ya sabéis que el violín no permite mediocre, o sea, el violín eres primo o tutti, o sea, eres el mejor o eres el montón, así. Y este niño, que es hijo de, él dice en un momento dado, en la adolescencia, él iba a ser músico, porque era un músico virtuoso que toca con 11 años con la orquesta de Berna, y toca tiempo, toca 2 o 3 años más, pero en un momento dado, como todos los adolescentes, se revela y dice que la música moderna no le aporta nada, que prefiere ser pintor, y la familia como que, wow, porque había tenido una formación fantástica. De hecho, él se casa con una pianista, tiene un niño que se llama Félix en Múnich, y él vive un poco de lo que ella consigue, porque ella da conciertos, ella es profesora, etc. Y ¿por qué iba yo? Bueno, sí, pues lo contratan. Resulta que en 1920 hay 3 monografías, pero resulta que él no es muy conocido para el gran público, por decirlo de alguna forma. Él es prestigioso para los conocedores del arte de vanguardia, y es muy difícil de clasificar Paul Klee, porque realmente Paul Klee, él quería ser dibujante, él es un dibujante fascinante, él quiere, como Feininger, de ser dibujante de chistes, y él es un dibujante, es un virtuoso también con el dibujo, pero cuando viaja, él hace muchísimo grabado, le gusta Goya, le gusta Rubens, Rembrandt, porque Rembrandt era grabador como Goya. Entonces, en un momento dado, cuando viaja a Túnez, tiene como una revelación, entonces como que conoce a un país, va a África, Túnez, que es un sitio preciosísimo. Entonces, con la luz y el sol, dice que el color le persigue, que el color es todo. Y entonces ya es cuando, porque él no le encontraba sentido al color, él era un dibujante bueno y punto, y un grabador, y hacía cositas en color, pero decía que el color no lo acababa de entender. Y a partir de que visita África, porque después visita Egipto, después visita zonas de Europa como Italia, etc., pues ya dice que sí, que el color le invade, que él no tiene que venir al color porque el color ya está en él. Es de decir una cosa, Paul Klee es una persona, ¿cómo se dice? Estamos en una época del boom de la teosofía, estamos en una época donde él dice que hay un vínculo con todo, o sea, todo tiene que ver con todo, y eso lo vive y lo aplica, es un pilar de su filosofía personal, lo vive y aplica en todo lo que hace, porque él dice que una piedra, que el cielo, que la naturaleza, bueno, eso tiene un poquito que ver con los románticos, con Goethe, porque en alemán se dice Goethe, no se dice Goethe. Eso tiene mucho que ver con el romanticismo alemán, tiene mucho coletazo, pero es difícil de clasificar, porque os voy a decir una cosa, en un principio es dibujante, es grabador, después le gusta mucho el impresionismo, tiene coletazos de impresionismo, luego es expresionista, luego el impresionismo, y después también expone con los surrealistas, pero Klee no tiene, o sea, tiene que ver con ellos, pero no es nada de ellos, es algo diferente, algo aparte. Después en su vida, cuando llega a los 30 años, porque él está trabajando en la Bauhaus aproximadamente 10 años, hasta los 20, hasta que llega el nacionalsocialismo al poder. En esa época tiene que volver a Suiza corriendo, por la cuenta que le trae, porque le dice que es una pintura, ¿cómo se dice? Los nazis dicen que es una pintura que va contra natura, le queman cosas, etc. Entonces le descubren relativamente con 50 años, le descubren esclerodermia, que es una enfermedad gravísima, una enfermedad de la piel, y muere en el año 1940 en Lugano. Pero entre 1930 y 1940 él trabaja muchísimo, a pesar de saber que va a morir y tal. Su discurso es un discurso maduro con el color, es un discurso maduro con todo. Da igual que haga acuarela, da igual que mezcle la acuarela con el grabado, que la mezcle, porque hace de todo, acuarela, grabado, en fin. Pero bueno, ahora estamos en la Bauhaus, entonces él tiene como 30 alumnos en clase, y él lo que intenta es que, como ha tenido el precedente de Itten, conoce el trabajo que hace Itten. Itten
enseña en este World Course, que es curso de iniciación, que comparte también con Kandinsky, enseña, ¿cómo se llama?, el color intuitivamente. Él no, él es un hombre introvertido, muy muy introvertido, de tal manera que hay ahora mismo como 2000 folios que se han expuesto en el 2013 en la Fundación Marc, Juan Marc de Madrid, porque la fundación de Paul Klee, que está en Suiza, tuvo la amabilidad de prestarlo para que se hiciera digamos, una exposición sobre no solamente los cuadros y la obra de Itten, sino quién era Itten, cómo trabajó la Bauhaus y cómo le sirvió la Bauhaus para también él mejorarse, porque él realmente al tener que atender a 30 alumnos, al tener que darle ¿cómo se dice?, sistematizar, estandarizar, él que era autodidacta, entonces él ¿qué hace? Que es muy inteligente, pues crea una rueda de colores, su rueda de colores, y utiliza también sus cuadros para darle clase a los alumnos, y entonces aunque él sistematiza, porque dice que no quiere que aprendan intuitivamente, sino que la intuición, a partir de que se le dan unos presupuestos, que la utilicen ellos para crear su obra, pero no desde un inicio. Y entonces él es muy valioso en la Bauhaus, y bueno, y he de deciros que él crea, ¿cómo se dice?, escribe obra a partir de eso, porque les pasa también mucho a los arquitectos. Él interacciona también con los ¿cómo se dice?, con los alumnos, con las cosas que le hacen. Entonces, el tener que adaptarse su autodidactismo a tener que estandarizar, como si dijéramos, clases, él hace un diario que después publica, porque todos los días, aunque es muy tímido, todos los días se prepara la clase y la escribe a los alumnos para darles pautas, y le manda también unos trabajos, les da unas pautas y a partir de eso les manda un trabajo. Por ejemplo, él muestra un trabajo suyo que se llama la valla silvestre, y utiliza 2 colores y se hace sobre madera bidimensional. Entonces a partir de ahí le manda, ¿cómo se dice?, unos trabajos. Él, como he dicho, ha sido conocedor, utiliza solamente 2 colores, y después con el tiempo va haciendo trabajos donde va introduciendo otra serie de colores. Bueno, él es conocedor del trabajo que ha hecho Itten y el trabajo que ha hecho Kandinsky, porque utiliza también la forma básica. Tenéis que tener en cuenta que Kandinsky publica un libro sobre esto en 1912, y que lo tiene que dejar sobre unas investigaciones que hace, lo tiene que dejar porque publica ese libro, tiene otras investigaciones, pero las tiene que dejar, como dije el otro día, porque llega la Primera Guerra Mundial. Y bueno, él publica una serie de reflexiones, como siempre, tengo una chuleta y estoy buscando. Él utiliza la síntesis y el análisis, porque son los pilares esenciales en el aprendizaje artístico de la disciplina. Y os voy a leer una frase, dice: veo mi tarea desde aquí, desde el principio, y a medida que pasa el tiempo lo entiendo mejor, la transmisión de mi experiencia traducida en forma de ideales, pintando y dibujando, experiencia que gira en torno a la construcción de lo unitario, partiendo de la multiplicidad. Ya os he dicho que él tiene un concepto de la naturaleza, como que todo tiene que ver con todo. Tramito esa experiencia en parte mediante la síntesis, es decir, muestro mi trabajo en parte mediante el análisis, o sea, descompongo mis cuadros en sus partes esenciales. He de deciros que mi chuleta no funciona y que creo que he hablado demasiado ya. Bueno, hasta mañana, espero que os haya gustado.